Muchachos, desde los confines de la cuarentena, una nueva entrega de este episodio de la telenovela apasionante Análisis Vectorial. Para eso, hoy les voy a comentar algo sobre la regla de la cadena para que sigamos teniendo contacto con la asignatura. ¿Sí? Por supuesto que no hay grandes conceptos teóricos porque no podemos desarrollar eso en este corto lapso. ¿Sí? Simplemente una introducción para que ustedes tomen contacto con el tema. Bueno, imagínense que ustedes tienen una función f de R2 en R. Para fijar ideas, porque sé que a veces no se da esto en tercero de MT o en algunos cursos, composición de funciones, imaginemos que f de x y es, por ejemplo, x2 más 2 y 2. No es necesariamente esa. Fijemos esa idea. Bueno, yo tengo dos variables, entonces a x le puedo asignar una función g1 que dependa de x y de y. Y ahí le puedo asignar otra función g2 que depende de x y de y. Esto es, acá por ejemplo, podría yo asignarle a x, no sé, x menos y asignarle ahí, por ejemplo, x más y, o x más y2, por ejemplo. Y entonces obtendría una nueva función que también va de dos variables en R. Es decir, yo obtendría f que en lugar de x está g1 de x y de y, coma g2 de x e y. Esta nueva función es una composición de funciones, porque yo en lugar de su variable x puse esta función, en lugar de y puse esta otra función. Es la composición de dos funciones, de la función f compuesta con la función g evaluada en x e y. Ahora ustedes me dirán, ¿pero quién es la función g? La función g de x y de y es una función de la siguiente manera: g1 de x e y g2 de x e y. ¿Qué particularidad tiene la función g? La función g tiene esta particularidad. Va de R2 porque le da dos valores, pero te da un vectorcito, o sea, te da un par. Entonces va de R2 en R2. Entonces lo que hice fue, acá lo que hago es lo siguiente: si primero aplico g va de R2 en R2, o sea, yo estoy en R2 y voy a R2 con la función g. Después, mediante f, voy de R2 a R. Ya me los imagino ustedes diciendo, bueno, pero danos un ejemplo. Bueno, aquí está el ejemplo. Aquí está el ejemplo. El ejemplo es que esta juega el papel de G1, esta juega el papel de G2. La función G es x menos y, x más y2. Si yo quiero hacer f compuesta con g, f compuesta con g en x y, bueno, me fijo la primer componente de g y esa fue el papel de x. Entonces me va a quedar x menos y al cuadrado, y la segunda componente juega el papel de y. O sea, me va a quedar más 2 por x más y2 todo el cuadrado. ¿Cómo abrir una ventanita aquí y poner la primera componente de g? O sea, g1. Abrir otra ventanita aquí y poner la segunda componente. Y ahí obtengo la función compuesta. Bien. Ahora a mí me va a interesar tener una regla teórica para poder hallar la derivada de la función compuesta. Y a esa regla se le conoce como regla de la cadena o regla de la derivada de la función compuesta. Entonces voy a borrar esto que está aquí. Sigo con la misma idea. Estamos pensando en una f de dos variables a los reales y una función g. Sigo con la misma. Tengo g
tiene dos componentes, G1 de X e Y y G2 de X e Y. Bien, y tengo la F que va de R2 en R. Entonces tengo F compuesta con G evaluada en X e Y. Entonces habíamos dicho que esta función va de R2 en R, porque esta va de R2 en R. Entonces yo le puedo llamar a esta función h de X e Y y decir, bueno, mira, h va de R2 en R. ¿Sí? Bien, y lo que me interesa a mí es saber calcular las derivadas parciales de la nueva h respecto de las variables, sin tener que tener la función compuesta. Y eso se le conoce como regla de la cadena y dice lo siguiente. Para calcular la derivada de h respecto de x, tú derivas f respecto de su primer componente, llamémosle x, y la evalúas en g, ¿sí? Pero multiplicas por la derivada de g1, respecto de x. Ahora tomas la segunda, la derivada de f respecto de su segunda variable, derivada de f respecto de y, también la evalúas en g y multiplicas por la derivada de g2 respecto de x. Siempre respecto de x estas dos. ¿Por qué? Porque yo quiero la derivada parcial respecto de x. Estas cambian. Primero de x y luego de y. Ahora, si yo quisiera la derivada parcial de h respecto de y, sería derivada de f respecto de x, respecto de y, la derivada parcial respecto de x, evaluada en g de x e y, por la derivada de g1 respecto de y, más la derivada de f respecto de y, evaluada en g, por la derivada de g2 respecto de y. O sea, ahora voy a volver a retomar esta composición, la voy a escribir aquí. Se supone que tengo f y que en lugar de sus variables x e y yo puse g1 y g2. O sea que yo tengo que la función h es f g1 de x e y, g2 de x e y. A ver, para fijar ideas, la f supongamos que es e a la x menos y2. Y que g1 es x menos y. Y que g2 es x más y. Entonces mi función h sería e a la, en lugar de x ponemos x menos y, menos, y en lugar de y ponemos x más y. Si yo les pidiera a ustedes, calcúlenme la derivada de esta expresión respecto de x, ustedes sabrían. Pero acá es teórica la derivada, entonces acá tengo que aplicar la regla de la cadena, que es la que escribí aquí debajo. La voy a volver a escribir. Es la derivada de h respecto de x, es la derivada de f respecto de la primer componente, x, llamémosle, evaluada en g1, g2, por la derivada de g1 respecto de x, más la derivada de f respecto de y, evaluada en g1, g2, por la derivada de g2 respecto de y. ¿Sí? Perdón, respecto de x. Ahí va. Fíjense que lo que estoy observando es que acá la derivada de f respecto de x y la derivada de f respecto de y es el gradiente. De la misma forma que si calculo la derivada de h respecto de y, que sería la derivada de f respecto de x evaluada en g1,
G1 respecto de I más la derivada de F respecto de I evaluada en G1, G2 por la derivada de G2 respecto de I. Fíjense que el gradiente, que es la derivada de F respecto de X, y la derivada de F respecto de Y, la derivada de F respecto de X y la derivada de F respecto de Y, aparecen las dos, o sea que el gradiente es importante. Bien, por supuesto que no tiene una demostración muy rigurosa, yo la voy a usar nada más. Lo que voy a usar es esto para una aplicación, ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado de las curvas de nivel? O sea, uno tenía f de xy e igualaba a una constante. Y eso me daba una curva de nivel, ¿sí? Supongamos que la curva de nivel yo la puedo despejar y imaginemos que puedo por un momento, muchachos, despejar y, ¿sí? O sea que esto de acá, por así decirlo, es x2 más y2 igual a c, y yo puedo despejar la y de ahí, ¿sí? Y ahí obtendría la curva de nivel. Esto es, de esta expresión equivale a que y sea una función de x, ¿sí? O sea que y depende de x. Porque si yo despejo de acá la y, me quedaría c menos x cuadrado, después quedaría más menos raíz, es decir, tengo algo que depende de x. La curva de nivel es y igual algo que depende de x. Por lo tanto, ahora, en mi curva, en mi expresión de la función, yo tengo f de x y la y depende de x. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, quiero hallar la derivada de toda esta expresión respecto de x. Entonces, derivada de f respecto de su primer componente, evaluada en x e y de x, por la derivada de la primer componente respecto de x, que da 1. Más derivada de f respecto de su segunda componente, evaluada en x e y de x, por la derivada de la segunda componente, que es y' de x, y la derivada de c es 0. Acá obtengo una pequeña ecuación en la que me aparece el gradiente evaluado en un punto de la función x y de x, y me aparece de la siguiente forma. Es el producto escalar del gradiente. ¿Por qué el gradiente? Porque es la derivada de f respecto de x evaluada en un punto P, que ya lo escribo acá, es x sub 0 y de x sub 0. Es el gradiente evaluado en P, porque están las dos derivadas parciales, multiplicado por el vector 1 y' de x. Y eso me dice que es igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir o cómo se interpreta esto? Bueno, sabemos que el producto escalar de dos vectores igualados a 0 es que los vectores son perpendiculares. El vector gradiente, nosotros sabemos que es el vector de derivadas parciales, pero el vector 1 y' es el vector que me da la tangente de una curva. Entonces, si yo tengo acá, digamos, una curva de nivel, ustedes ya han hallado alguna, si yo tengo una curva de nivel, el vector 1 y' me da el vector tangente a dicha curva. Supongamos que este punto P es el punto P de x sub 0 y de x sub 0. Y entonces, el gradiente es perpendicular al vector tangente. Entonces, lo que me está diciendo puede apuntar hacia allá o hacia adentro. Es que el gradiente es perpendicular al vector tangente a una curva de nivel en el punto. O sea, lo dije un poco entreverado, pero
si ustedes hallan el vector tangente en un punto, el gradiente es perpendicular a el vector tangente. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Porque yo sé hallar el gradiente de una función en un punto. Es la derivada parcial es evaluado. Entonces, con el gradiente, lo que hago es obtener un vector perpendicular y obtengo la tangente a la curva de nivel. ¿Sí? Bueno, esto lo tienen ustedes en las notas, una aplicación de cómo hallar la ecuación tangente a una curva de nivel. Les pido que repasen esto y ahora quisiera tomar unos minutos más para darles una idea de lo que se conoce como extremos relativos de las funciones de varias variables. O mejor, perdón, para no atomizarlos, hagamos un ejemplo de cómo hallar el vector, la ecuación de tangente de una curva de nivel. Bien. Imaginemos que tengo la función f de x y, ejemplo. F de x igual x2 más y2 igual a 1. Igual. Esa es una función, digamos, y supongamos que yo les doy la curva de nivel sea la curva de nivel C igual xy pertenecientes a R2 tal que x2 más y2 es igual a 1. Entonces les doy el punto P 1, 0. El punto P 1, 0 evidentemente está en la curva de nivel. 1 elevado al cuadrado, 1 más 0, veamos. Quiero hallar la tangente a esa curva de nivel, en ese punto. Hallamos el gradiente de f es 2x, 2y, ¿sí? Y evaluamos el gradiente en el punto. Me queda 2, 0. Entonces la pregunta es, ¿cómo obtengo un vector perpendicular al gradiente? Y un vector perpendicular al gradiente podría ser perfectamente cero, 1. Claro, ustedes pueden estar diciendo, ¿y 0 cualquiera? Sí, 0 cualquiera. Cualquiera que sea perpendicular. Si tú haces el producto escalar, te da 0. Una vez que hallaste ese vector, entonces ahora tú tienes el punto P y el vector. O sea que podemos hallar la ecuación de la recta. Hacemos xy igual el punto que es 1, 0 más lambda por el vector que es 0, 1. La ecuación paramétrica. Llegando a x igual 1, porque sería 1 más 0, y acá me quedaría y igual lambda. Un ejemplo trivial de aplicación de cómo usar la regla de la cadena para hallar el vector tangente y vincular el vector tangente con el gradiente y las curvas de nivel. Nos vemos en la próxima clase, muchachos.